Buenas tardes para todos. Nos encontramos el día de hoy con el doctor Augusto Garzón, un especialista quien nos hablará muy claramente ahorita de su gran hoja de vida. Mi nombre es Leonardo Correa. Iniciamos una serie de entrevistas eh, para nuestras páginas conjuntas, la del doctor Garzón y la mía, en las cuales hablamos de gobernanza, empresas familiares y de temas legales que tienen que ver con nuestros países y Latinoamérica en general. El doctor Augusto se encuentra radicado en la ciudad en el país de Ecuador, y él nos contará dónde está radicado realmente y dónde tiene su campo de acción y en lo que trabaja. El día de hoy vamos a hablar de la gobernanza en general, tanto de la gobernanza familiar como de la gobernanza empresarial. Augusto. Gracias, Leonardo. Bueno, yo estoy en Ecuador, tenemos oficinas en Quito y en Guayaquil, en Ecuador, y obviamente tratamos de expandir nuestros servicios a algunos otros países. Gracias por la invitación y gracias por unirte a esta iniciativa de ser un medio de difusión de los temas de empresas familiares. Así que, si me permites, comienzo con la primera pregunta. Dale, Eh, para eso es. ¿Cuál es el horizonte de las empresas familiares en este 2021? ¿Cómo lo ves tú? Em, yo siempre soy positivo, es decir, yo veo que veo la vida desde la forma en que tenemos que tomar lo positivo de las cosas y atraerlo. Pero en Latinoamérica específicamente lo veo complejo los primeros 6 meses. La realidad es que las vacunas que puedan llegar solamente van a tener una inmunidad en su medida de 2 o 3 meses después de que se adopten. Y los procesos de vacunación en Latinoamérica, como hemos visto en este principio de año, están complejos. Entonces yo auguro unos 6 meses complicados. Yo, digamos, tenía en mi estructura mental que los bancos iban a empezar ya a empezar a agitar el mercado, a decirle a los clientes, bueno, listo, ya todo fue muy bien, el año pasado estuvimos en eso, pero vengan, páguenme. Eh, Creo que tienen que volver a repensar ese asunto, pero pensaba que marzo iba a ser un momento donde los bancos empezaban a decirle a la gente, bueno, págueme, ¿qué pasó? No me ha pagado, usted tiene deudas. Sabemos que la recuperación económica no termina, o más bien, la crisis no termina en un principio con la crisis de los momentos, sino que las empresas aguantan hasta un momento y empiezan a despedir gente ya a lo último de la crisis. Y lo mismo sucede para el repunte. El repunte solamente se da cuando las empresas ya están completamente bien con lo que está pasando. Entonces, en ese orden de ideas, creo que para las empresas en general es complejo. Las empresas familiares además tienen un tema, y es que por lo último que van a realizar en cualquier escenario una empresa familiar es despedir personas. Ese es su último escenario, y ahí vamos a ver hasta dónde está el tema de valores, el tema de principios familiares y el tema de la necesidad económica un poquito en conflicto. De acuerdo, de acuerdo. Yo también creo que el tema de tomar decisiones en este año 2021 es complejo y es más complejo para las empresas familiares por lo que tú señalas, por estos principios, tradición y valores que normalmente permean a toda su estructura e inclusive a terceros. Y en esa línea te consultaría a ti, ¿cómo has visto que han comenzado a tomar decisiones? Es decir, el tema de la separación física, el llamado distanciamiento social, a mí me parece que en estos días existe poco. Es decir, socialmente puede existir, pero en las familias no existe. Más bien ya se ha agotado ese tiempo de espera y las personas están trabajando muy cerca, físicamente, refiriéndome a eso. Entonces, ¿tú cómo verías que está funcionando esta dinámica que se implantó el año anterior de las reuniones virtuales, de las comunicaciones vía esta plataforma, por ejemplo, y obviamente la toma de decisiones desde esa perspectiva? Pues yo creo que la dinámica de las reuniones virtuales ha funcionado. Sé que las familias tienen un tema de compartir. Nosotros en Latinoamérica somos muy de pasiones, y obviamente lo que vio ser diciembre, muchos compartimos con nuestras familias, tomando muchas medidas, pero en lo que tiene que ver con la empresa, comparten, pero con las precauciones necesarias. Los que tienen que ir a trabajar, los que no están aplicando mucho más estas tecnologías para poder tomar decisiones, para poder desarrollar los mecanismos. Para la toma de decisiones ya en general,
creo que más allá de que las reuniones se han vuelto virtuales y que eso ha limitado el número de horas en las cuales nos podemos reunir y que las juntas directivas ya no son de 8 horas, sino que tienen que ser pactadas en varios días para poder tener la productividad necesaria y poder tener toda la gente concentrada dentro de los temas. Creo que, no sé si tú lo ves igual, pero uno de los temas más importantes ha sido que han visto la necesidad de acudir a órganos que antes no tenían en la cabeza, como tener juntas directivas. Ha agilizado el proceso de acudir a terceros a que nos puedan ayudar, porque dijeron, oiga, no estábamos preparados para esto. Y como que esto fue como una luz a decirles, venga, busquemos órganos de gobierno distintos a nosotros como familia, que siempre trabajamos juntos y tomamos las decisiones porque somos los únicos expertos, si no acudamos a terceros expertos. Aquí realmente he visto una proliferación de juntas directivas, desde la pasión, que tú sabes que se da, que es que ay, todo el mundo está haciendo juntas directivas, hagámoslo, pero también desde el análisis de, venga, ¿qué pasa mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué puede pasar pasado mañana? ¿Qué puede presentarse? Y hasta dónde dentro de mi estructura empresarial yo tengo la capacidad de adaptarme a esas circunstancias. Entonces, no sé si tú lo ves igual, pero aquí se ha aumentado el número de juntas directivas. Mira, Leonardo, lo que hemos visto es algo parecido a lo que tú comentas, juntas directivas, pero también consejos consultivos, es decir, un órgano intermedio donde la organización y la familia se va preparando para compartir su poder y su toma de decisiones con terceros. Lo que sí ha sucedido es algo que tú también comentas, es decir, el enfoque en riesgos se implantó en las empresas familiares. Las empresas comienzan a visualizar lo que sucedió y lo que les va a suceder en el tiempo, más allá de la simple estrategia del balance económico. El otro tema relevante es el tema ambiental, es decir, las empresas familiares han comenzado a pensar mucho en el impacto ambiental y yo creo que, y lo destaco, por conciencia, pero derivada de esta crisis de salud, es decir, la crisis de salud ha provocado una gran reflexión sobre lo que estamos haciendo en el planeta y lo que haces con cada recurso. Y el tercero es la planificación de la estrategia, pero ya basada en otro campo. Es decir, ¿cómo voy a funcionar con teletrabajo? Muchas empresas familiares migraron definitivamente al teletrabajo y se acostumbraron a esa dinámica. Un empresario decía, cuando comenzó el año, nosotros aspirábamos a tener un 7% de personas en teletrabajo. Obviamente la pandemia empujó al 94% de su personal. Tienen casi 1,000 personas. Entonces, una vez que está concretado este tema, migraste con este apuro y con esta rapidez, ya no regresas. Y su infraestructura física se volvió salas de reuniones para atender a clientes y las oficinas desaparecieron. Entonces, yo creo que se avisora una crisis inmobiliaria importante y de estructura. Ahí te cedo Yo, la palabra, Leo. no, no, estoy de acuerdo contigo en el tema de las oficinas. Yo he ido desde la pandemia 10 veces a mi oficina. No he ido más, solamente he ido 10 veces y no voy más porque no tengo la necesidad, porque la conexión nos permite tener reuniones en cualquier lugar del mundo o con cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo y eso nos facilita el proceso y nos ayuda a tomar ese tema. Pero volviendo al tema de la gobernanza, también quería resaltar algo. Sí, mucha junta asesora también, en un principio, porque tú sabes que, digamos, la junta asesora es el primer paso para la junta directiva, para llamarlo así, o consejo consultivo, como lo nombraste tú. ¿Cuándo crees tú que se dará el paso entre una junta asesora o consejo consultivo a una junta directiva y bajo qué parámetros? ¿Y cómo convencer a un miembro fundador o de segunda generación de una familia empresaria que es el momento de cambiar la estructura de una junta directiva asesora, de una junta asesora a una junta directiva, como con todas las implicaciones legales que conocemos? Mira, Leonardo, a mí me ha funcionado, porque obviamente no hay una receta perfecta, pero a mí me ha funcionado en empresas familiares el traslado generacional. Es decir, cuando estás en primera a segunda o de segunda a tercera, formar una junta asesora o un consejo consultivo que vaya preparando a esos jóvenes de segunda generación en el hecho de ser propietarios primero, antes que gestores, de asumir su rol de dueños o de accionistas o de socios, y luego prepararse en estos tres temas específicos que comentamos: el manejo de riesgos, el manejo del impacto de sostenibilidad y el manejo de la estrategia,
pero desde el punto de vista de una nueva era, de la tecnología, de la ausencia de infraestructura y del relacionamiento limitado. Es decir, no existe relacionamiento físico y nosotros creemos que no va a existir en la potencia que existía antes de la pandemia. Entonces, toda tu estrategia de marketing, ventas, de crecimiento, inclusive tu estrategia de relacionamiento con los socios va a cambiar. Así que me parece que en el traslado generacional. El otro tema que nos ha funcionado también es cuando las empresas están a punto de crecer o deciden crecer, perdón, y voy a irme al otro extremo, o deciden sobrevivir. Cuando deciden crecer, obviamente llaman asesores y en ese momento los instalan en la junta asesora o en el consejo consultivo para que el peloteo de las ideas sea importante sin que tengan poder todavía de decisión. Cuando atraviesas una crisis como la que estamos atravesando de la pandemia, también llamas asesores y lo ideal es que esa junta asesora también tenga una dinámica, porque son asesores que van a entrar y salir. Así que eso me ha funcionado. ¿Cómo te ha ido a ti con eso? Pues a mí me parece que sí, es el primer paso para pasar a la junta. Siempre queda en la duda en la cabeza es, venga, pero yo tengo que obedecerlos, yo tengo que hacerle caso a lo que me dicen y por qué. Pero ahí está la duda de cómo plantear el escenario de por qué acudimos. Y una de las primeras preguntas que yo siempre planteo a cualquier persona que quiera hablar de junta directiva o junta de asesora es, ¿usted para qué quiere? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su necesidad? Y acorde con eso, planteamos lo que se requiere realmente. Usted quiere una junta directiva porque le parece chévere, que es divertido, porque le parece que lo están haciendo sus competidores, o usted quiere una junta directiva porque en verdad quiere consultar los temas. Y sobre eso es que uno trabaja. Oiga, usted quiere a alguien un asesor permanente que le ayude a tomar decisiones en la medida de lo posible. Yo acabo de terminar una llamada justamente donde teníamos un tema en una empresa de 1.500 empleados donde había una crisis en algún momento o un pequeño problema con recursos humanos. Y entonces se planteaba el escenario de qué hacer. Entonces me decía la gerente general, me decía, la presidenta del grupo me dijo, hablemoslo en junta. Y yo dije, no, es que yo no quiero tocar ese tema en junta porque es que no quiero que se vuelva un tema de 7 personas o de 5 personas, sino que quiero manejarlo. Pero también siento la necesidad de hablarlo, discutirlo con un miembro. Y esa es la labor del asesor consultivo o del asesor o el miembro de junta directiva, ayudar en esa medida. Y no siempre la junta directiva es tomar decisiones de forma conjunta y reunirse de esa forma. Pero tocando el tema de la junta directiva, tengo en ese momento una experiencia de una familia que lleva 5 años con los mismos miembros de junta. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eso es algo normal? ¿Es algo razonable? ¿No debería ser? ¿No es el deber ser de las cosas? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que la junta directiva evoluciona, porque hay una etapa inicial de conocimiento interior de la familia. Entonces, el miembro de la junta directiva o del consejo consultivo y en evolución a junta comienza a permear intimidades, cosas muy particulares de la familia y comienza a opinar sobre ese tema. Entonces, hay una etapa de acoplamiento, de aclimatación a esa familia. Entonces, cuando tú me dices 5 años, es fundamental, desde mi punto de vista, que ese miembro de la junta permanezca. Eh, También sucede que hay etapas de la empresa en las cuales un miembro determinado de la junta directiva ya no es útil. Te lo voy a poner de esta manera, es decir, si tú estás en crecimiento necesitas un estratega que te ayude a pensar en futuro, pero si hoy por hoy la crisis te golpeó mucho y tienes que sobrevivir, por ejemplo, escindiendo tu empresa, partiendo los negocios, vendiendo activos, reestructurando pasivos, entonces ese estratega de crecimiento posiblemente no sea el director o el miembro de junta que necesitas y necesitas otro. Así que las etapas de la empresa también obligan a que tú cambies el perfil del director. No la persona, sino el perfil, dependiendo de la etapa en la que estás. Y eso es muy importante que lo tenga presente el presidente de la Junta. Aquí el rol de la planificación de la dinámica de la Junta o del directorio es el presidente de la Junta. Por eso es tan relevante escoger la persona adecuada, mi querido Leonardo. Es relevante. Pero, pero interesante, pero ¿no te has encontrado que muchas veces el miembro de junta, socio fundador
o hermano director de la compañía que se retira y dice, ay, no, yo soy el presidente de la junta. Y entonces yo asumo ese cargo sin conocer las responsabilidades a fondo. Es usual, es usual, es usual. Es más, creo que es común en la mayoría de casos que quien hace un traslado, un modelo de poder, es decir, yo era el gestor, el presidente ejecutivo, el gerente general, el primer ejecutivo, necesariamente para no perder el estatus o la dinámica, tengo que pasar a ser presidente de la junta. Mira, yo creo que es una parte fácil porque no es sencillo dejar el poder, peor para el miembro de una empresa familiar, pero ese miembro de la empresa familiar que está haciendo ese traslado de poder, esa asunción de un nuevo rol, tiene que prepararse. Entonces, el tema de la dinámica de aprender a ser director es fundamental. Muchas personas creen que el miembro del directorio, de la junta, es aquel que sabe una especialidad. Necesito marketing, entonces traigo un experto en marketing. Necesito operaciones, traigo un experto en operaciones. Y en realidad la dinámica del directorio es pensar lo que la gestión no lo piensa. En el día a día estás pensando la contabilidad, el balance, los ingresos, el financiamiento, pero lo que debes pensar en la junta es cómo me queda este año, cómo la tecnología lo manejo, me quedo en teletrabajo o no, cómo voy a financiar mi crecimiento, voy a crecer o voy a prepararme para vender, voy a escindir unidades, es decir, todo un plan que casi tiene que ver con una predicción de futuro. Entonces, el miembro de junta es un mago que tiene esa habilidad para predecir el futuro. En realidad es eso, es la facultad más esencial. Así que el presidente de la junta tiene que aprender a ser mago. Es correcto, es correcto. Estoy de acuerdo con esa visión del miembro de junta, porque finalmente lo que buscan muchos es, no, es que necesito un perfil financiero. Es que tengo, ahora, claramente en las empresas familia, una de las grandes debilidades en un principio y mientras llegan al proceso de madurez es la parte financiera, porque han encomendado en el revisor fiscal, el contador, toda la parte financiera de la compañía y pues sabemos que ellos no están para esa labor. Pero, pero acudir solamente a ese perfil, cuando uno puede crear un comité de financiero, invitar a un financiero para que dé esa estructura, pues me parece que es un poco deficiente en muchos casos y no vislumbra realmente lo que necesita. A mí me encanta un elemento de los miembros de junta y es que el miembro de junta también debe ser un señor que le aporte a uno, una señora, para ser claros, una persona, que le aporte a uno contactos, relaciones, que cuando uno tenga un problema, no sea quien lo solucione, pero sepa quién lo puede solucionar o a quién podemos hablar para solucionarlo. Es parte importante porque hay personas muy inteligentes y muy capaces, pero están centralizadas en un solo mundo y ya dejaron ese mundo y no tienen las conexiones necesarias para poder desarrollar nuevas herramientas. Mira, qué importante lo que tú dices. Yo creo que el miembro de junta es un abrepuertas, es decir, lo que tú señalas. Alguien que tiene el suficiente bagaje para haber recorrido el mundo de los negocios en distintas áreas y que si tú dices, no sé, necesito sentarme con tal persona, oye, no soy el amigo íntimo, pero puedo llegar a él porque tuve algún negocio que hacerlo. O esta crisis la viví de esta manera, o tengo esta experiencia. Por eso, cuando hablamos del miembro de junta, tiene una doble cara. Un aspecto que yo le llamo funcional, es decir, cuando estás en la etapa inicial de la junta o del consejo consultivo, mejor dicho, este miembro de junta pasa a ser un apoyo en la gestión, funcionalmente. Es decir, como tú decías, el financiero estaba en el comité financiero de la junta y comienza a trasladar su experiencia a quienes están funcionando. Lo típico, el comité de riesgos, el comité de auditoría o el comité de recursos humanos. Pero ese rol va permeando hacia la estrategia y sigue estando en un comité de directorio. Cuando son empresas grandes hay comités de directorio, pero desde su experiencia de abre puertas, como tú dices. Entonces, es fundamental que en el perfil de un miembro de junta tenga esta capacidad que tú dices de trasladarte su experiencia de negocios, su abre puertas, sus contactos, sin que tenga que ser un lobista, simplemente que ha tenido la vivencia suficiente como para lo que tú estás viviendo, él de haberlo vivido desde otra perspectiva o la misma. Entonces, es fundamental que esa sea una de las cualidades del miembro de junta,
y que tenga la preparación suficiente para no competir contigo, obviamente. Entonces ahí viene un tema de integridad fundamental, porque le vas a comentar absolutamente todo. Y de reglas de juego, ¿no? Porque también está el tema de establecer en el reglamento de junta directiva algunas condiciones o elementos que le impidan en algún momento no solamente hacer cláusulas de confidencialidad por la información, sino hacer cláusulas de no competencia, donde pueda realizar labores. Yo sé que obviamente el perfil que uno busca de miembros de junta y de directores, como lo llaman en Ecuador, son personas que evidentemente tienen un rasgo de que su nombre y su reputación es importante, pero pues no, nunca sobra establecer algunos condicionamientos dentro del reglamento de junta, estableciendo, oiga, confidencialidad total, que es obvio, cláusulas de no competencia, usted no puede ni hacer asesor de compañías competidoras o del mismo sector de la mía durante un tiempo prudencial, obviamente mientras sea miembro de junta y después de que salga por un tiempo prudencial, porque finalmente las planeaciones que hacemos hoy son planeaciones a 5 años mínimo, y obviamente ser accionista de una compañía que haga lo mismo, pues estaría fuera de cualquier tipo de contexto. Em, ¿Tú crees que a veces los miembros de junta o los directores toman este tipo de restricciones un poquito ofensivas y dicen, no, a mí no me restringen nada, yo quiero actuar como, pues yo soy libre, yo puedo asesorar a quien quiera, o las ven normales y lógicas? Mira, yo creo que el ser miembro de una junta es un honor, porque te están confiando su patrimonio, su estrategia y su intimidad, como lo comentamos en un momento. Entonces, para mí existen 5 temas críticos cuando tú estudias o compones una junta. La primera es la selección. La selección del miembro de junta debe ser fundamentalmente basada en un perfil para que no tengas que ver a la persona, ni a tu amigo, ni a alguien cercano, sino sea un perfil. Entonces, quien calza con ese perfil pasa de alguna manera al segundo punto de esta relación o dinámica del directorio, que es el funcionamiento del directorio. Cada cuánto me voy a reunir, cómo van a ser las reuniones, qué deberes y derechos tengo, y ahí pasamos a la tercera, que son las obligaciones, el derecho de privacidad, confidencialidad, no competencia, ética, honestidad, profesionalismo. Todos esos derechos son parte de ser del miembro de junta. El cuarto punto es la remuneración. Si tú vas a entrar a una junta directiva, nadie quiere vivir de eso, pero tampoco quieres perder dinero porque has recorrido mucho tiempo. Entonces, la dieta del directorio tiene que ser lo suficiente como para compensar tu tiempo, para hacerte atractivo estar en el directorio, pero al mismo tiempo tiene que ser tan reducida para que no dependas de eso para vivir. Entonces, es un poco de equilibrio en esa dieta del directorio. Y el número 5 en esa dinámica del directorio es la evaluación. Tú tienes que evaluar a los directores y los directores cuando firman su nombramiento de miembros de junta o los miembros de junta deben entender que al año van a tener una evaluación desde el punto de vista el más simple. En Medellín, por ejemplo, el primer punto de evaluación de la Junta Directiva de EPM en su tiempo fue asistencia. Entonces tú dirías, si asistes a todas las sesiones y participas, pasas del primer indicador de gestión. Y luego evolucionas, conforme evoluciona la Junta, a que pases a la contribución, a la participación, a tu iniciativa, a tu creatividad, a la protección de riesgos, a la sostenibilidad. Entonces, esos 5 factores son los que se debe permear. Y obviamente en nuestro rol de asesores de empresas familiares, hay que hacer que la dinámica de la empresa familiar, que es muy cercana, emocional, amigable, se vaya profesionalizando a esta formalidad y ese es el camino que recorremos, ¿no? A eso es lo que invitamos. Esa parte me parece importante cuando vuelves a nombrar las empresas familiares. En la gobernanza, digamos que para estructura general uno puede decir, bueno, la gobernanza de una empresa familiar o de una empresa en general está la asamblea de accionistas, está la junta directiva, consejo directivo, como lo damos a denominar, la gerencia y los demás órganos como la revisoría fiscal y todo ese tema que conoce. Y en la empresa familiar está la asamblea familiar, que es una estructura mucho menos de decisión, sino de unificación familiar, y el consejo de familia. Pero el consejo de familia
A veces está integrado por los mismos miembros de familia que participan en la junta directiva. ¿Cómo diferenciamos las funciones de uno y otro y cómo hacemos para que entiendan los roles que cada uno de ellos debe abarcar dentro de la estructura? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo manejas? Mira, a mí me parece fundamental lo que alguien llama el plan de vuelo. Es decir, cuando tú compras un pasaje aéreo, y hoy, después de que acabe la vacunación, creo que todos nos vamos a lanzar a recorrer, aunque sea la esquina cercana, pero cuando haces un plan para viajar, tú tienes unos destinos. Entonces dices, voy por acá, hago escala aquí y llego a este destino final. Creo que esa es la regla del consejo familiar, tener un plan de vuelo donde, ¿qué es lo que estás tratando? Y aquí es fundamental. En el consejo familiar estás tratando la familia y el patrimonio. No estás tratando la empresa. Y como estás tratando la familia y el patrimonio, vas a decidir cuál es el fin de la familia o cuál es el horizonte y cuál es el horizonte del patrimonio. ¿Hacia dónde vas? Crecimiento, mantenimiento, expansión, lo que fuera. Y esos principios, ese plan de vuelo va a permear a esa junta directiva en la empresa, donde lo va a poner en práctica desde otra perspectiva. Por eso llamamos a un miembro de junta que sepa de estrategia, de crecimiento, de riesgos y de sostenibilidad. Entonces te va a decir, oye, ¿quieres crecer en tu patrimonio? Bueno, entonces en la junta directiva vas a comprar una empresa que te permite una integración vertical, una integración horizontal. Y como estamos en una etapa donde hay empresas que han perdido valor y otras que han crecido, tal vez puede ser una oportunidad para comprar esa empresa y lanzarte a un crecimiento en estas dos líneas. Entonces, estas son las dos facetas de lo mismo que tú comentas. En el consejo tú decides, tengo dinero en el patrimonio y puedo invertirlo, o tengo fuentes de financiamiento y quiero hacerlo, y además le voy a dar prioridad a la empresa. Y en la junta directiva dices, implemento esa decisión estratégica de manera estratégica, obviamente, y comienzo a visualizar crecimiento vertical u horizontal en mi cadena de valor. Entonces, la persona que usa eso, yo lo que digo es, tiene que cambiarse el sombrero. Cuando está en el consejo familiar, está con el sombrero de miembro de familia y de protector del patrimonio. A mí yo le llamaría así. Es el custodio del patrimonio familiar. Y desde esa perspectiva va a evaluar. Cuando está como miembro de la junta directiva, no es custodio de patrimonio, es un estratega que tiene que cuidar los riesgos, la sostenibilidad y el crecimiento. Entonces comienza a visualizar un plan de negocios que es distinto. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Lo de los sombreros es súper claro. Lo que pasa es que algunos lo tienen pegado, se lo grapan a la cabeza y nunca se lo quieren quitar. Pero es la realidad. Es decir, ese es el escenario perfecto que tenemos que lograr. Nos quedan pocos minutos de acuerdo a lo que habíamos hablado de tiempo para hacer productiva la reunión. ¿Algún consejo final que tú quieras darle a las empresas, en general, no tienen que ser familiares en estos momentos de que estamos terminando el confinamiento y bueno, no sabemos qué va a pasar mañana y sobre las estructuras de gobierno, algo más que tengas que decir? Mira, yo creo que hoy es el reto de la junta directiva o la junta consultiva o el consejo familiar si no tienes formado todo esto, donde tú examinas dos pilares, es decir, el primero, el pilar que yo le llamo de la reactivación, que estamos en ese proceso. Tú tienes que visualizar que las personas están demandando ética, están demandando reputación, están demandando transparencia. Las redes sociales, la tecnología, así como nos ayuda, nos hace visibles. Y por ende, cualquier falla, inclusive no pensada, reputacional, te pega mucho en el posicionamiento de marca y en tu nombre, que tú dijiste hace unos minutos, el nombre de la empresa familiar y del director es fundamental. Así que uno de los temas es este tema de integridad. El segundo es lo que comentamos hace segundos. Las personas van a tener lo que se llama la liberación social. El momento que nos abran las puertas para no tener cuarentena y estemos vacunados, va a haber, la BBC de Londres sacó hace una semana que vamos a volver a la época después de los años 30, donde la liberación sexual, la liberación femenina, la liberación masculina y el goce va a ser fundamental. Yo no me voy a esa parte, me parece que las personas vamos a querer vivir lo que no pudimos vivir en estos 2 años y que nos costó mucho esfuerzo. Entonces va a haber mucho gasto en entretenimiento, en diversión, en distracción,
en liberalidades. Entonces, es parte de tu negocio, tu evaluación y de pensar desde el modelo de la junta directiva. El tercer punto es que necesitas tecnología y por ende tienes que formar ecosistemas. No puedes trabajar solo. Nosotros estamos formando un ecosistema, mi querido Leonardo. Tú estás en Colombia, yo estoy en Ecuador. En la época pasada seríamos competidores puros, hoy somos colaboradores. Tenemos un modelo de competencia, colaboración y competencia. Entonces, creo que es lo mismo les toca a las empresas familiares. Y en el ámbito interno de las empresas familiares, tienes que ser eficiente, debes dejar de dispendiar recursos y eso significa que cuando te pones los sombreros, el dinero de la empresa es de la empresa y ya no puedes permearlo ni siquiera por gotas. El segundo es que necesitas lo que se llama el talento híbrido. Necesitas a alguien que te haga crecer el negocio, pero alguien que te haga pensar en nuevas formas de hacer el negocio. Y esa es una doble cabeza. Y el tercer elemento en ese pilar interno es que necesitas utilizar la tecnología para generar tus procesos. La manualidad o el tema operativo se va a ver, o sea, nos va a matar porque hay muchas empresas que ya tomaron estos tres temas. Entonces, si dijeras, estos dos pilares de 3 elementos cada uno son los retos de las empresas familiares. Menos mal somos abogados, todavía tenemos un capítulo de acción en la manualidad. No nos van a acabar tan rápidamente, ¿sí o no? Vamos, al menos en los próximos 5 años tenemos algo de trabajo ahí asegurado, ¿no? Como algunas profesiones. Augusto, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo contigo y quería concluir con una frase antes de despedirte, con una expresión. Creo que este es el momento de transformarse, de ajustar los procesos, de visualizar. Yo creo que llevamos un año ya casi en pits, esperando arrancar nuevamente. Y lo que tú dices, vamos a ver cómo arrancamos, porque el mundo hoy está funcionando de una forma, pero estamos a una media, estamos funcionando un 50%, la gente no está saliendo de su casa, no está invirtiendo, no está haciendo operaciones. Mañana, cuando salgamos todos a la locura, pues va a haber demasiada locura desde el punto de vista de gasto, desde el punto de vista de disfrutar la vida, de que la gente dice, pues no hay mañana, tal vez no hay mañana, gastemos, invertamos, no tenemos tantas reparaciones de pensando en el futuro. Pero dado eso, creo que por eso también tenemos que fortalecer la toma de decisiones, los órganos de gobierno y la estructura corporativa a través de unos órganos de gobierno o una junta directiva muy interesante. Y creo que el punto, lo dijiste en una de las preguntas anteriores, es el perfil de los miembros. Es qué queremos, qué perfil me va a apoyar. Claro, ningún perfil está preparado para el post-COVID, porque pues no hay forma. Pero sí tenemos un perfil de personas que tengan una visión disruptiva del mundo. Alguien que no se quede con el status quo de cómo es, porque hay que pensar cómo va a ser mañana. Y creo que eso es lo que la base de todo de este tema. Yo te diría, Leonardo, para culminar también que todo lo que hemos comentado muchas veces se ve como estrategias, pero en realidad es gobernanza. Gobernanza es esto, visualizar tu escenario, prever el futuro, analizar el pasado y fomentar las relaciones. Yo creo que el tema del COVID dejó en muchas familias pérdidas, muchas familias tienen temor porque lo hemos vivido cerca todos, con la bendición de Dios, yo soy así, no nos ha llegado, pero algunos sí, y de alguna manera esto nos va a hacer cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, la gobernanza es el eje que nos impulsa y nos da esa columna vertebral para tomar estas decisiones luego de los efectos de la vida. Así que yo te invitaría, Leonardo, que esta no sea la única vez que nos encontramos y que pasemos a etapas distintas de gobernanza como el financiamiento, por ejemplo, que va a ser necesario en una etapa posterior. Claro que sí, que lo vamos a hacer. Vamos a iniciar estas entrevistas y estas charlas muy amenas. Muchas gracias a Augusto por ser el primero y muchas gracias por el tiempo. Y vamos a tener estas charlas de muchos temas y muchas circunstancias que no tienen que ver solamente con la empresa familiar, sino con el mundo empresarial y obviamente con el mundo legal, que es también donde Augusto y yo nos movemos. Muchas gracias, Augusto, por tu tiempo y un feliz día. Gracias, Leonardo. Excelente día para ti.